este país, ¿sí?, hay masacres, hay corrupción, hay de todo, y no pasa nada, ¿sí? De verdad, no pasa nada. Y yo creo que incluso ahorita último que vamos a seguir religiendo a los causantes de que no tengamos ya juegos nacionales, a los que no tengamos acueductos, a los que han dejado endeudados el municipio y muchas cosas más. Otros, aquí les dejo esto para que ustedes ingresen, porque está el enlace para que ustedes conozcan otros accidentes más. No lo colocamos porque realmente es extenso el asunto. ¿Recuerdan ustedes la mina de Yanacocha en Cajamarca, Perú? En esta laguna que se llama la Laguna Negra de Yanacocha se bañaba Atahualpa. ¿Alguno de ustedes recuerda quién era Atahualpa? ¿Sí? Bueno, Atahualpa era el emperador inca. Antes de la conquista española había un imperio indígena que iba desde el Perú hasta el sur de Colombia, ¿sí? Y aquí los indígenas le rendían tributo, honores, ¿sí?, hacían sus actos culturales, rituales con Atahualpa. Dense en cuenta cómo quedó el patrimonio cultural de los peruanos, ¿sí? O sea, así como no respetan el derecho ambiental, pues mucho menos van a respetar el patrimonio cultural de los pueblos. Nos dijeron que con la minería íbamos a resolver todos los problemas, ¿no es cierto? Así como algunos municipios como Ortega, como Piedras en su momento les dijeron que con el petróleo ahora sí iban a ser de pobres. O como hace 50 años con el tema del caucho, ahora sí con el caucho vamos a salir de pobres. Y ahora nos dicen, con la minería, muchachos, van a salir de pobres. Y la realidad es que eso no es cierto. Y no es cierto porque la lógica con la que funcionan estos proyectos es una lógica de favorecer al favorecido y joder al jodido, decimos con un amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos que generan negocio, a los colombianos solamente les va a quedar 4 de negocio, ¿sí? Eso es el 4% de las regalías. Y además nos colocaron una palabra que dice regalías. Regalías deviene de regalo. Y uno dice, ¿cómo así que regalos? Si es que nosotros somos los dueños de nuestro subsuelo. Y anteriormente la Constitución decía que el subsuelo era propiedad de la nación, ¿sí?, todos. Y después cambiaron esa palabrita y ya dijeron, ya no es de la nación, sino es del Estado, ¿sí? Y nosotros no nos enteramos de la razón por la cual esos gobernantes hacen y deshacen con el país, porque nosotros no estamos atentos a las modificaciones de ley que favorecen fundamentalmente esas políticas del reforma. Comenzamos a analizar, bueno, de esto alguien tiene que beneficiarse, ¿sí? Es decir, si hacen el proyecto, ¿qué encadenamiento productivo, qué empresa regional se puede beneficiar? Y comenzamos a hacer el estudio. Por ejemplo, esos bulldozers, los tractocamiones, las plantas trituradoras, dijimos, ¿será que alguien los vende en el Tolima, en Colombia? Comenzamos a decir no, porque hace mucho tiempo que toda la actividad industrial en Colombia viene de capa caída, ¿sí?, y la ha desvertebrado por completo. Después dijimos, bueno, y los insumos, el cianuro lo produce una multinacional que se llama la DuPont, ¿sí?, y tiene casi que el control con otras multinacionales más. Entonces dijimos, no producimos esto. Los equipos, computadoras, ¿sí?, equipos de laboratorio, pues tampoco, ¿sí? Y comenzamos a ver todo el tema de armas, plantas industriales, mineroductos y tampoco. Entonces, realmente cuando uno coge el emprendimiento y comienza a analizarlo detalle a detalle, uno se da cuenta que hay una balanza, y en esa balanza son muchos más los costos, ¿sí?, que los beneficios. Y con ese racionamiento básico, uno debería decir, ese no es un buen negocio y no deberíamos dejar que explote el proyecto minero. Sin embargo, hay todavía alguna gente en el Tolima que cree que eso los puede sacar de pobres, pero realmente es a muy poco. Comenzamos a analizar el discurso también y les dijimos, además les colocamos un desafío, ¿sí? Les dijimos a los funcionarios del Ministerio de Minas, ¿sí?, algunos de Ambiente, algunos de Agrogol, les dijimos, muéstrenos en Colombia un municipio minero que tenga mejores indicadores de calidad de vida que un municipio que no sea minero, ¿sí? Y no hay, ¿sí? Entonces uno dice, realmente, ¿cuál es la lógica del asunto? Los municipios mineros, ¿sí?, son los más pobres de Colombia. Incluso hay un estudio de la Contraloría General de la República que dice, los municipios mineros tienen peores indicadores sociales o de calidad de vida
que los municipios cocaleros. Uno dice, de verdad, no hay punto de comparación. Y eso es lo que nos quieren implementar en nuestro departamento y en gran parte del territorio nacional. Comparamos, departamento del Bolívar, ¿sí? Todo el departamento, porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, del 46. Y cuando se va uno al distrito minero, que es la Mojana bolivarense, se da uno cuenta que casi que se duplica, 81. Y así sucede casi que en todos los sitios en donde hay minería. Hay más pobreza, hay más problemas de agua, más problemas de educación, más problemas de violencia, más problemas de drogadicción. Entonces, comencemos de verdad a entender, ¿sí?, qué es lo que queremos y a actuar sobre nuestro territorio. Las comparaciones, dijimos, indiscutiblemente, si uno multiplica, ya ellos tuvieron, cuando hicimos esto, hablaban de 24 millones de onzas de oro, es lo que hay en la colonia, lo que saca los soles, ¿sí? Y uno multiplica 24 millones por $1.200, que es lo que vale una onza de oro troya. Indiscutiblemente eso es mucha plata, o sea, eso no lo podemos negar, ¿sí? Pero ahora comencemos a comparar, ¿quién se lleva ese recurso? ¿Sí? ¿Cómo nos beneficiamos nosotros? ¿Qué le queda al país en regalías? ¿Qué le queda en el tema de impuestos tributarios y demás? Y comenzamos otra vez a ver cómo la balanza se desequilibra. Y además comenzamos a hacernos preguntas. Nosotros visitamos, por ejemplo, Perú, ¿sí? Estuvimos en el Cesar visitando los proyectos mineros de Drummond, ¿sí?, en la Jagua de Ibirico. Estuvimos en La Guajira, estuvimos en el Tolima, en Cemex, visitando, recorriendo, ¿sí?, porque supuestamente los problemas del país ahorita son la minería ilegal y lo que hay que hacer es minería legal para que entren las multinacionales. Ese es el discurso. Y visitamos los proyectos mineros legales y lo que se da uno cuenta es, ¿sí?, que no hay desarrollo como lo plantean, que la gente se enferma por toda esa cantidad de polvo que hay en la zona. En la zona de la Jagua de Ibirico hay 3 caseríos, ¿sí?, 3 corregimientos, ¿sí?, Boquerón, Lamborito, ¿sí?, El Atí, que en donde la gente está y la despojaron, la desplazaron por completo, están sitiados por los proyectos carboníferos del Estado, enfermos, ¿sí?, lo están enfermando. Y ese es el desarrollo que nos siguen vendiendo. Y comenzamos entonces a calcular cuánto le va a valer al Tolima de Colombia la pérdida del paisaje, que en lugar de montañas ya no existe, de la biodiversidad, de sus ecosistemas, la pérdida de la regulación hídrica, ¿sí?, la contaminación de suelos, agua y aire, la pérdida de soberanía y autonomía alimentaria. Anteriormente en Cajamarca, ¿sí?, se podía conseguir fácilmente gente para que fuera a trabajar el campo, en la producción de arracachas, de café, de maíz, de curúa, bueno, de la gran cantidad de productos agrícolas que se dan en ese territorio. Hoy en día es un problema, porque la gente ya no quiere adentrarse en esas actividades agropecuarias. Entonces va a haber indiscutiblemente una afectación muy fuerte, ¿sí?, en la producción de alimentos para nuestro departamento de demás. Y el tema de enfermedades y conflictos sociales. Miren, en Cajamarca, hace 15 años, la comunidad de Cajamarca era amiga, ¿sí? Los vecinos eran vecinos, amigablemente. Hoy en día, ya los vecinos no se saludan porque uno de ellos trabaja con un ángulo gol y el otro no quiere eso. Entonces ya se reventó, se rompió el tejido social del municipio de Cajamarca. La gente del municipio de Cajamarca, la mayoría no cree en el Estado colombiano, ¿sí?, no cree en las instituciones de este país, porque no les respetan la posibilidad de la democracia, la consulta popular y demás. Todo esto tiene unos costos que lamentablemente nuestros gobernantes no están, digamos, contemplando y no meten a la balanza. Y en esto entonces me termino con una cosa que nos pareció muy curiosa. Los mineros creen que con plata se puede comprar todo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les digo que no? ¿Sí? La plata no compra todo, ¿cierto? Pues hay gente que cree que sí, ¿sí? Y estamos en un debate y entonces unas personas nos dijo, es que si no hay plata no podemos hacer vías, bueno, y demás. Y es que la plata no es todo. Entonces un amigo le dijo de una manera muy jocosa, pues sencillo, hermano, entonces véndame a su mamá, véndame el amor de su mamá, ¿sí? Porque si para usted la plata no es todo, yo le compro a su mamá, ¿cuánto vale el amor de madre? ¿Sí? Y el tipo de verdad quedó tenido, ¿sí?, no supo qué decir.
porque hay cosas de verdad en la vida que no caben en el mundo de las mercancías, que no son transables económicamente. Y nosotros creemos que una cosa de la que hay que sacar de ese mundo de las mercancías es, por ejemplo, el tema del derecho humano al agua. ¿Sí? El agua tiene que estar en disponibilidad por completo de las poblaciones, de las comunidades, pero también un poco rompiendo esa lógica antropocentrista, también tiene que estar disponible para los demás seres vivos, para plantas, para animales, para los organismos y demás. Entonces, ahí cambiamos la lógica. Cosas que nos pasan a diario, que nos mueven, porque nosotros somos un país que somos de odios y amores. Todavía queremos y al otro día estamos odiando de la peor manera. Eso somos a veces los colombianos. Eso nos toca un poco como medio equilibrarnos en algunas cosas. Pero recuerden ustedes el tema, ¿sí?, del Casanare. ¿Sí? Está cerca de año y medio, ¿cierto? Todos los chiquillos muertos en la zona. Una de las peores tragedias ecológicas en donde se demuestra que las actividades petroleras, las actividades de deforestación en la parte alta de las cuencas afectó toda la dinámica ecosistémica y hídrica de esta región. El tema de la Guajira, y aquí hay un dato para que ustedes lo corroboren, y en esto les voy a invitar de verdad a que aprendamos a no tragar entero de nadie, ¿sí? Ni siquiera nos crean a nosotros. Ustedes mismos vayan e investiguen también, ¿sí? Y miren este dato: 34 millones de litros al día consume una empresa minera en La Guajira que se llama El Cerrejón. 34 millones de litros de agua al día. Y hoy las comunidades indígenas, los niños, las mujeres, los ancianos se mueren físicamente de hambre, de sed. ¿Sí? Y esta empresa se está gastando eso. ¿Sí? Ustedes lo pueden encontrar por internet, y esta cuestión debe indignarnos, porque no podemos seguir permitiendo que la gente se muera porque no tiene agua potable, mientras tanto una empresa tiene agua hasta para alimentar sus campus de juego de golf. Entonces, eso hay que cambiar. El tema del agua, ¿sí? Y se lo sacamos a la Compañía Chilena del Cobre. Para que pueda existir la minería, tiene que existir agua, porque sin agua ellos no pueden implementar sus actividades mineras. Ahí está el párrafo, ustedes después lo leen de manera directa. ¿Sí? Una relación, una gráfica, ¿sí?, en donde lo que estamos mostrando, ¿sí?, es que esa consigna, ¿sí?, que se decía que las guerras hacia el futuro van a ser por agua, de verdad ya comenzó a ser cierta. ¿Sí? Y aquí básicamente lo que estamos mostrando son dos barras que crecen inversamente proporcional. La azul, que está mostrando la disponibilidad hídrica metro cúbico de agua por habitante, y la naranja, que me está mostrando la población en millones de habitantes. Rápidamente, en el año 70 éramos cerca de 3.800 millones de personas y la disponibilidad hídrica era cercana a los 15.000 metros cúbicos habitantes, ¿cierto? Año 2010, cerca de 7.000 habitantes, ¿sí?, todo el país, 7.000 millones de habitantes, ¿sí?, y la disponibilidad hídrica bajó a 8.000 metros cúbicos habitante año. Proyección 2050, cerca de 9.000 millones de habitantes, y la disponibilidad hídrica va a estar en cerca de 6.000 metros cúbicos habitantes año. Es decir, estamos hablando del agua dulce también. Esto va a generar conflictos y también hacia el futuro va a provocar de verdad guerras. Y tenemos que prepararnos para ese tipo de temas que son altamente conflictivos. Jaime nos va a explicar en otra conferencia el tema del agua y un poco va a detallar cómo está toda la correlación con la distribución del agua dulce por el planeta. Frente al tema del cambio climático, un agua que vamos a perder, que no podemos hacer nada porque los países más desarrollados del mundo les dio por consumir tanto que afectaron el clima de todo el planeta. ¿Sí? Estos señores, ¿sí?, ocasionaron un problema serio, que es el deshielo de los glaciares y el deshielo del glaciar que hay sobre cordilleras. Aquí tenemos la Sierra Nevada de Jujuy. Lo que está en azul claro era el área de glaciar para el año 1850, y lo que está en azul oscuro es el área glaciar, era el área glaciar para el año 2100. ¿Sí? Y ya hay cálculos que estiman
que al 2040-2050, por ejemplo, el Nevado del Tolima pierde por completo toda su área glaciar y con ello va a perder mucha de la regulación hídrica, mucho del agua que está alimentando permanentemente, por ejemplo, el río Convés. ¿Sí? Este es el Parque Natural de los Nevados, ¿sí? Aquí está la misma relación, Nevado del Ruiz, está el Santa Isabel y el Nevado del Tolima, es la misma lógica, azul claro, 1850, azul oscuro, año 2007. Esa es una realidad que no podemos parar, y frente a ella lo único que hay que hacer es adaptarnos, que es todo el tema del discurso del problema del cambio climático. Años 70, en un sitio hacia el Nevado del Ruiz, el refugio, dense en cuenta cómo está. Anteriormente se podía hacer esto. Este fue el último campeonato de esquí, ¿sí?, que hicieron en el Nevado del Ruiz. Ya es un recuerdo, ¿no? Cómo ha venido perdiendo el área glaciar el Nevado Santa Isabel. Cómo a través de esta gráfica se muestra que en la estación de Río Manso en Rovira la temperatura en los últimos 30 años se incrementó 1.5 grados. Es decir, el tema es delicado y frente a esto hay que prepararnos, porque incluso lo están sintiendo hasta nuestros bolsillos. Se va a incrementar los alimentos, se va a incrementar la energía eléctrica, porque si no hay agua en disponibilidad va a haber unos desabastecimientos, unos problemas muy serios en muchos campos. Tema de Cajamarca, de cómo por ejemplo esta quebrada de Chorros Blancos a enero del año 2006 a enero del año 2010 pasó de captar 220 a 60 litros. Entonces, esta es la realidad ambiental sin minería. Sin minería. Ahora comencemos a pensar qué puede ocurrir si no somos capaces de pararnos. En el tema económico, voy a pasar muy rápidamente esto. Lean esto. Salió en el diario El Tiempo. Es decir, esto ya es tan evidente que no lo pueden ocultar. Dice, por cada 100 pesos efectivamente pagados por renta, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas al Estado de más de 200 pesos. Entonces, ¿en dónde está el negocio? Pero así actúan y así funciona este país. Nos toca un poquito, ¿verdad?, aprender a despertar, porque esto ya está rayando en la sensatez. El tema que hablábamos ahorita de Cerro Matoso con esta multinacional, la BHP México, el tema del incremento de las zonas del país con mayor porcentaje de abortos, cáncer de piel, las aguas están contaminadas con hierro y el contrato que podría haber sido los colombianos sin haber dado un solo centavo, el gobierno se lo prorrogó hasta el año 2040. Datos, ¿sí?, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La industria minera es una de las primeras causas de contaminación de los cursos de agua en Estados Unidos. ¿Sí? Un instituto ambientalista dice, la minería es responsable del 40% de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Y la FAO está planteando que la minería genera desastrosas consecuencias en la parte alta y en la parte baja de las costas. Y ese es un temita que nos tiene que servir para aplicar un principio que está en la ley colombiana, que es el principio de precaución. Ustedes ya se dieron cuenta que a lo volvimos, vamos a montar todo en Cajamarca, diques de cola, ¿sí?, la escombrera y demás, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos ponemos a pensar? Este es el mapa de zonificación sísmica de Colombia. ¿Sí? Aquí tenemos el Cerro Machín y aquí estamos diciendo que sobre este territorio hay una alta sismicidad producto de, ¿sí?, aquí está el Machín y las fallas de Palestina, Aranzazú, Manizales, Ibagué, el sistema de Romeral y la falla del río Naime que pasa por el volcán Cerro Machín, ¿sí?, para no hablar del Nevado del Tolima, para no hablar de un sitio que tampoco se quede tan lejos, que es el Nevado del Ruiz. Entonces, es ilógico que usted pretenda montar un dique de colas, una represa con desechos altamente contaminantes en una zona en donde permanentemente tiembla. ¿Sí? Es ilógico y ya les sucedió a los japoneses con el tema de Fukushima. ¿Sí? Ellos creyeron que con la ciencia y la tecnología podían controlar las dinámicas naturales y ahí vieron los resultados.
y ahí están viendo los resultados. Hay cosas que de verdad se salen, ¿sí?, del control del conocimiento o de la especie humana. Y lo mínimo que hay que hacer es quedarnos quietos, no afectar eso. Porque si yo sé que en esa zona está temblando, ¿para qué hago una represa? Es ilógico. Pero así es como están actuando nuestros gobernantes. Cosas, por ejemplo, Anglogol, que dice ser una empresa responsable, violentó la ley nacional. Y en lugar de expulsarlos porque es un extranjero que violenta el Código de Recursos Naturales, lo que hizo el gobierno fue colocarle una multa ridícula de cerca de 140 millones de pesos. Ahí tienen el dato ustedes. Y lo que no le dicen en su momento a la comunidad es que el esquema de ordenamiento territorial del municipio no contemplaba la minería dentro del uso del suelo. El PONCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Cuello, tampoco contempla la minería. Y el gobierno no tiene en cuenta ese tipo de cosas. Cosas que hay que analizar y hay que llevarlas al mundo lo elemental. ¿Algunos de ustedes harían negocios con alguien que es deshonesto? ¿No es cierto? Y le hemos preguntado a nuestro gobierno por qué hacen negocios con la peor empresa del mundo. En el año 2011, ¿sí?, dos ONG del mundo, Greenpeace y la ONG Declaración de Berna, ¿sí?, hicieron una consulta interna, una votación democrática a partir de algunas investigaciones en donde no opinaron a Global Ashanti con otras empresas más, seis más de ellas, por la contaminación de fuentes hídricas y la violación sistemática a los derechos humanos de las comunidades en África. Y fue declarada la peor empresa del mundo. Y esa es la empresa casi que con la mayor cantidad de títulos mineros en Colombia, para oro. Hay reportes que hablan de 1 millón de hectáreas ya en títulos mineros solo para Global Ashanti. El tema de cambio climático, ¿sí?, que es otro de los elementos que no podemos dejar por fuera de la discusión. Lo que está en naranja, nos están diciendo los investigadores, es que entre el 2011 y el 2040, lo que está en naranja, que está todo el Tolima, ¿sí?, va a perder lluvias cercanas al 10%. Y lo que está en rojo, en nuestra Cajamarca y gran parte de Ibagué y el sur del Tolima, va a perder lluvias cercanas a un 30%. ¿Sí? Eso va a ocurrir, nos lo están diciendo, ¿sí?, los institutos que estudian el tema en Colombia, el IDEAM. ¿Por qué no tenemos en cuenta ese tipo de investigaciones y realidades científicas? Lo que dice la Anglogol, ¿sí?, nosotros cogimos los argumentos de ellos, que están a este lado, y comenzamos a colocarle los propios. Y es en cuenta cómo ellos todo el tiempo le están echando la culpa a la minería ilegal, ¿sí? Casi que ni siquiera responden los mitos que ellos están planteando. Ellos dicen que es falso decir que la minería arrasa con todo. Nosotros le colocamos una foto, un open pit, y qué es lo que pasa realmente, ¿sí? Ellos dicen que la minería no acaba con el agua y le echan la culpa solamente a los pequeños mineros, aunque esos son medianos. Estos ni siquiera son atacunos. Esta gente que estaba sobre Ataco era gente que venía del Chocó, de Antioquia, del Bajo Cauca y demás, a sacar el oro que otros en la zona. Ni siquiera son atacunos, ¿sí?, pero le echan la culpa a ellos, ¿sí? Es casi como lo que le pasa al país. Aquí el país, si llega a perder la elección Colombia, le van a echar la culpa a las FARC, ¿sí? Y nosotros siempre creemos que ese es el mal mayor de ese país, y no es cierto. Es un mal, pero no es el principal mal que tiene ese país, ¿sí? Y por eso es que aquí también construyen ese mismo discurso. Le echan toda la culpa a la minería, entre comillas, que ellos llaman ilegal y demás, para justificar la llegada de la minería responsable multinacional. Datos. Para producir un gramito de oro se usan cerca de 450 a 1060 litros. Un gramo de oro, ¿sí? Y comienza a comparar eso, por ejemplo, con lo que usa el arroz. Todos ustedes han visto cómo es un cultivo de arroz, ¿no es cierto? ¿Sí? Que eso se inunda por completo. Para producir un gramo de arroz se usan 1.6 litros. Es que ni siquiera como en los cultivos de mayor demanda hídrica hay comparación en el tema de la producción agrícola. El tema de la riqueza, ya lo leímos, ¿sí? El tema de los diques de colas, eso les va a quedar a ustedes. El tema de los huecos nos quedan, no lo pueden tapar. Aquí cosas para que ustedes la lean con detalle. Miren, ese proyecto va a usar más agua y más energía que casi que los habitantes del Tolima, ¿sí? Este es un proyecto llamado La Colosa, y ahí están los datos de un estudio, una investigación
que uso una ONG inglesa que se llama la Campaña de Solidaridad con Colombia, cuyo título del informe se llama La Colota, una muerte anunciada. ¿Sí? El tema de títulos mineros, lo que está en rojo, ¿sí? Esto era para el año 2011, y lo que está en azul son solicitudes mineras. Es decir, casi que el 70% del Tolima lo quieren destinar a actividades mineras. Y eso es lo que tenemos nosotros que comenzar a comprender y a transformar. El mapa de Colombia, aquí lo que está en rojo es lo mismo. ¿Sí? Títulos y solicitudes mineras. De verdad, nuestros gobernantes quieren acabar el país. ¿Sí? Es que no hay derecho de que toda esa cantidad de títulos, solicitudes se superpongan con páramos, humedales, ¿sí? Áreas protegidas, parques naturales nacionales, regionales y demás. Entonces, eso es lo que está demostrado hasta el momento. Por eso es que nos vamos a construir las alternativas. Y la única alternativa que tenemos está en aprender a trabajar en colectivo, que es lo que menos sabemos hacer. Un colombiano independientemente, un genio, ¿sí? Y lo tenemos en muchos centros de investigación del mundo. Junte a dos colombianos y comienzan a surgir 10.000 problemas, porque nos han llevado a eso, nos han llevado a que no tengamos la capacidad de trabajar de manera coordinada con el otro, ¿sí? Porque si nos unificamos, nos volvemos fuerza, nos volvemos poder, y ese poder conjunto es el que puede parar ese poder económico de las multinacionales o ese poder político corrupto de nuestros gobernantes. Pero para eso hay que aprender a articularnos, y nos toca aprender incluso a aguantarnos cosas. Hay personas que dicen que Colombia es un país delicado, y yo creo que sí. Es que nosotros somos amigos de una persona, pero nos invitaron a un chisme y se volvió el peor enemigo, sin hablar, sin cuestionar, sin indagar las cosas. Y muchas veces actuamos así porque tenemos unos egos supremamente inflados. Y lo que hay que hacer es apagar los egos y apagar los apegos. Es decir, por ejemplo, que esta lucha no tenga precio, que es lo que le hemos dicho a la gente, que los que estamos peleando por la defensa del agua, de la vida del territorio, no tengamos precio, porque podemos valer 100 a 1.000 millones, y es lo que constantemente pasa en los territorios, que tenemos algunos líderes que se crean en algún momento, pero se crean, como algunos políticos, es para vender los intereses del pueblo colombiano. Y aquí el llamado es a fortalecer la honestidad de todos y de todas. Y con eso, de seguro y unificado, podemos comenzar a parar estos emprendimientos. Les vamos a mostrar cosas que se pueden hacer. ¿Qué nos toca hacer para una pelea? Prepararnos, informarnos, ¿sí? Saber qué está pasando. Entonces, son cositas que le llevamos ahí para que algunos de ustedes también nos ayuden a crecer este movimiento. Nosotros hemos dicho, frente al tema de la colota, lo que falta son voces y más acciones, muchas más manos y cabezas pensando todo el tiempo para parar ese gran poder de la multinacional. Hay que aprender a movilizarnos, a articularnos con los gobiernos locales, ¿sí? A hacer también gobiernos, a formar alianzas, a entender la ley colombiana, ¿sí? Y hay que ver, por ejemplo, si tenemos un estudio de impacto ambiental, pues nos va a tocar aprender. Yo soy biólogo, no tenía ni idea de la minería. ¿Qué nos tocó aprender? Pues algunos asuntos de minería para poder compartirlos y que ojalá no se pueda seguir replicando. Y aquí lo mismo, nos va a tocar aprender de legislación ambiental, ¿sí? Porque ellos van a presentar un estudio de impacto ambiental. Y la única forma de comenzar a cuestionarlo es sabiendo el tema, porque si no, imposible. Manejar todo el tema de la publicidad y también tener contactos en todo el tema de lo internacional. Acciones que le quedan a ustedes y las alternativas. ¿Sí? Nosotros no nos podemos quedar criticando una cosa sin proponer la otra. Mire, en estos días se va a celebrar aquí en Ibagué el Festival de Aves en Tolima. ¿Sí? Participemos de eso, ¿sí? Porque ahí están las alternativas. Son negocios que pueden ser altamente rentables si se construyen de la mano de las comunidades. ¿Sí? También pueden ayudar a la posibilidad de superar problemas de pobreza y demás. Y Colombia es el país del mundo con la mayor cantidad de aves, de anfibios, tercero en reptiles, ¿sí? Quinto en mamíferos. Éramos segundo, después cuarto, ahora somos como 21 en riqueza hídrica. No perdamos eso, porque esto, si lo sabemos manejar bien y nos preparamos bien para apalancar pues, una riqueza económica y con ella una riqueza social y demás, podemos ayudar a resolver los problemas más sencillos de los territorios. Sí los han logrado detener. Siempre nos han dicho, no, es que no se puede pelear una